Bueno, Samir, acá seguimos en el Mangú de la Mañana y vamos en este momento a hablar de un tema importante que nos encuentra pues en este día. Y es un día que toma conciencia de la importancia de las redes sociales, sobre todo cuando hay censura, cuál es la implicación que trae consigo. Así que vamos a dar la bienvenida a alguien importante para abordar este tema, ¿no? Día Mundial contra la Censura Cibernética, y para hablar de eso tenemos aquí a la presidenta del Observatorio de Medios Digitales, Cristal Acevedo. Bienvenida al Mangú de la Mañana, Gracias, Cristal. Cristal. Hola, muchas gracias por la invitación. Este día de hoy, Cristal, ¿cómo nos encuentra, sobre todo como país? Mira, la celebración de este día, que ya tiene unos años, sobre todo a nivel internacional, en República Dominicana no se siente tanto esta conmemoración o celebración. Nos encuentra con mucha gente en redes sociales que dice cualquier cosa sin estar capacitado a nivel informativo para decirlo. Y al final estamos generando que los usuarios de Internet duden cada vez más de los contenidos que se publican en la red. En el 2015 se publicó un informe, un reporte, donde se decía que más del 60% de la población que utiliza Internet a nivel mundial consumía Internet para enterarse, pero cuando quería creer en algo necesitaba ir a un medio tradicional, porque aunque consumía Internet o consume contenidos en Internet, no confía en el contenido que se le publica, porque al final sabemos que no hay un criterio de publicación desde el usuario. Cristal Acevedo ahora mismo sube una foto de cualquier país, de cualquier acontecimiento, y dice que eso está pasando en Bonao y la gente no tiene forma de comprobarlo ni de medir si yo estoy diciendo la verdad y de si el hecho realmente está ocurriendo. Y esa es una de las grandes debilidades que tienen los medios digitales, y que en un día como hoy sale más a relieve porque la gente sigue publicando sin control y sin entender que las redes sociales pueden ser un excelente instrumento para mejorar las condiciones de un país, no solo para decir cualquier cosa. Y yo creo que quizás por eso todavía los medios tradicionales siguen teniendo cierta preponderancia en términos de credibilidad, porque son plataformas, por llamarlo de alguna manera, que se encargan de corroborar la información antes de compartirla. Así es, y te pondré un ejemplo para que entremos en tema de una vez, del tema del día, Premio Soberano. Yo no soy cronista de espectáculo, Samir tiene una trayectoria en esa área. Si pasa algo en Soberano, vamos a decir que bueno, para poner un ejemplo bueno, y se hace viral y yo lo comento, puede que yo lo viralice, pero la gente va a creer que es cierto, si es un contenido de impacto y que me genera alguna duda como usuario, cuando Samir lo diga. Porque Samir estaba ahí, Samir es miembro de Acroarte, Samir es un testigo de primera mano de lo que puede pasar hoy en Premio Soberano. Cristal era solamente una persona que estaba ahí como testigo de excepción. Entonces, además de los niveles de publicación que tenemos, que son altísimos, la gente publica muchísimo todos los días a cualquier hora, también tendríamos y deberíamos enfocarnos en campañas educativas donde la gente entienda que antes de yo comenzar a compartir y difundir un contenido y hacerlo viral, lo primero que tengo que hacer es comprobar si ese contenido es real. Aquí ha pasado de todo. No sé si ustedes recuerdan en algún momento de una de las tormentas en años pasados que se mandó un mensaje masivo por WhatsApp diciendo que la presa de que si yo qué cosa se abrió y que había que salir corriendo, y tuvo el director del COE que a las 12 de la noche, tardísimo, decir, miren, eso es mentira, esa presa no se ha roto, no ha pasado nada, porque muchas personas despiadadas y sin ningún criterio de ser dominicano utilizan las redes para viralizar contenido, en la mayoría de los casos para monetizar esos contenidos y ganar dinero a costilla de la tranquilidad del dominicano. Voy a seguir poniendo ejemplos, Cristal, sobre todo de hechos muy recientes. Ayer, mientras conducía la segunda emisión de Central de Noticias, de 12 a 1, pues dándole seguimiento al caso de Salcedo, que pues hay muchas tergiversaciones al respecto, ¿no? Hubo un medio que para mí, bueno, tú trabajaste en él, Samir, no voy a mencionarlo, no pero ya luego bueno, no lo voy a mencionar, pero me gozaba de mucha credibilidad, ¿no? Y posteó, bueno, fue en sus redes sociales, que había fallecido uno de los niños que estaba en el tradicional Angelita, ¿no? El doctor... en el hospital pediátrico. El hospital Robert Reed Cabral, ¿no? Yo veo, porque aunque estoy dando la información en el momento, me mantengo al tanto de todo lo que pasa. Debo estar muy informado en el momento, en el instante. Y estuve un poco al tris de dar la información para la gente. Sin embargo, no sé por qué una cuestión me dijo, no lo des a conocer, primero investiga. Y teníamos allá a una periodista, Yunairi Almanzar,
Y automáticamente le tiré por su WhatsApp y ella me dijo, déjame investigar. Y efectivamente, no fue cierto. Entonces, Pero ¿tú sabes qué es lo que pasa, Alex? Yo me quedé como que dubitativo ahí al respecto. ¿Sabes qué Por un medio pasa, confiable, Alex? ¿eh? Y Cristal me lo podrá desmentir o corroborar. También la prisa que hay por la inmediatez de la información que tienen las redes sociales está poniéndole una presión significativa a los medios tradicionales para que sus plataformas digitales también estén Sean a tono con competitivas. eso. Y están cayendo en ciertos errores que en los medios ya impresos y depurados pues no terminan cometiéndolos. Porque los impresos tienen el tiempo de investigar, de validar, de reconfirmar y tienen, recuerden, 24 horas para publicar. Cualquiera de los medios impresos de República Dominicana tiene hasta esta madrugada para publicar cualquier cosa que esté ocurriendo en este Pero momento. que también, Cristal, los impresos pasan, ustedes lo saben y yo que he trabajado también en medio impreso, pasan por un sedazo de muchísima gente. Al final, pues bueno, el y jefe se el equivocan jefe de también. redacción. Fíjate Claro. que teniendo tantos sedazos también se equivocan. Y siguiendo en la línea del planteamiento que hacías sobre el caso de Salcedo, y quiero referirme a otro caso, te pondré un ejemplo. Hace unos 11 años, cuando yo trabajaba en el periódico Hoy, como periodista, yo recuerdo que hubo un accidente en el puente de la 17. Yo les estoy hablando de, ¿verdad? Hace 11 años, 12 años. Y en ese momento la dinámica de los periódicos, tanto impresos como digital, era diferente. No es como ahora, que les aseguro, yo no trabajo en el Canal 4, y yo les aseguro a ustedes que Central de Noticias tiene un grupo de WhatsApp donde los periodistas van compartiendo lo que van encontrando. Todo. Todos los medios todo, hacemos eso. constantemente. ¿Cierto o 11 falso? ¿Cierto o Sí, falso? porque es como que le da el pie al productor del noticiario Claro. para saber cómo anda la Esa cosa. es la dinámica, esa es la dinámica. Antes no era así. ¿Tú sabes cómo era antes? 12 años atrás. Yo estaba sentada en el periódico digital del periódico Hoy, valga la redundancia. Sí, sí. Ambarelli, que era nuestra corresponsal de temas noticiales, es mi amiga es mi también, amiga. tenía que ir al lugar de los hechos, llamarme por teléfono y decirme, dictarme, Cristal, estoy aquí en la policía y han dicho esto, esto. Yo tenía que transcribirlo. Claro. Y después que yo lo transcribía, entonces lo publicaba con el nombre de Ambarelli y todo, pero realmente lo escribió, lo redactó la persona que está sentada en el digital. En esa dinámica pasa ese accidente en el puente de la 17 y lo voy a hacer cortito el cuento. Y cuando Ambarelli llega, fue la primera en llegar al lugar de los hechos, habían 3 heridos y 2 muertos. Yo publico 3 heridos y 2 muertos en el accidente. Incluso yo ese ejemplo siempre lo pongo en las clases que doy de redacción y de periodismo digital. Llega, no voy a mencionar, bueno, el Listín Diario, por el mismo dueño, y no es nada malo lo que estamos Sí, 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 contando. claro, claro. Llega el corresponsal del Listín Diario y el Listín publica que ese accidente ha dejado un saldo de 3 muertos y 2 heridos. Ambarelli dijo 2 heridos, ¿verdad? Primero 2 heridos o 2 muertos y luego 3 muertos. Para no cansarle el cuento y no complicarnos con los números, los internautas, los usuarios de internet comenzaron a hacernos comentarios, tanto al Listín como al Hoy. Pónganse de acuerdo porque ni en los muertos se ponen de acuerdo. Claro. No nos podemos poner de acuerdo. Horrible. Porque cuando Ambarelli llegó, solamente habían 2 muertos y 3 heridos. El Listín llegó después y ya otra persona había fallecido. La noticia no espera y Entonces, cambia la minuto a noticia minuto. iba cambiando. Claro. Para esos usuarios, uno Es de, los dinámica, dos no es estática. uno de los 2 periódicos estaba mintiendo y realmente no estaba mintiendo ninguno de los 2 periódicos. Simplemente ambos periódicos llegaron en momentos diferentes de la evolución de la noticia. Eso también el internauta debe aprender a identificarlo. Claro. Muchas veces leemos noticias de acontecer nacional y nosotros decimos, Samir renunció de Acroarte. Pero quizás Samir renunció hace 5 años, ahora que yo estoy leyendo esa noticia. Claro. Y eso pasó hace 5 años. Samir es el presidente de Acroarte, para decir algo positivo. Pero Samir cuando viene se ha reelecto 5 veces, yo no lo sé. Claro. Entonces, el usuario debe tener conciencia del tipo de contenido que se está produciendo y cuál es el que tiene que consumir y creer en ese contenido. El contenido de Internet, digamos que no es eterno, pero sí es, dura por mucho tiempo. Y si dura por mucho tiempo, lo primero que yo debo revisar de una información es su fecha Claro. de publicación. ¿Cuáles elementos, así rápido pienso, te dotan y te fortalecen la capacidad de poder ser, si se quiere, un juez evaluativo al momento de saber qué medio sí es fiel, si es correcto, si es objetivo y no me está mintiendo?
y cuál no. Y cuán importante es el que de repente una información que sea falsa, el medio la asuma como verdadera y cómo desmitifica un poco la veracidad de la información. Mira, lo primero que yo digo en mi libro, Periodismo en la Era de la Transformación Digital, es que no hay un medio objetivo. Todos los medios tienen Buenísimo, intereses. Es cierto, ¿eh? Todos los medios tienen intereses que pueden ser Unos más y otros políticos, menos. todos tienen. Sí, sí. Tienen líneas Puede editoriales. ser político, puede ser económico, puede ser incluso familiar. Sí, 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 Yo puedo tener un periódico para proteger mi familia, qué sé yo. O sea, siempre hay un interés. ¿Cuál es la diferencia entre un medio y otro? ¿Qué tanto peso tiene ese interés frente a la información? Claro. Porque a veces yo recuerdo que una periodista amiga de todos, que todos conocemos, me criticaba mucho porque yo trabajaba en el Estado. Y ella me decía que cómo es posible que una periodista también trabaje en el Estado. Yo le decía, porque a mí me gusta servir a la gente. Ella decía, no, porque es que el que trabaja en el Estado es una bocina del Estado y le está sirviendo al Estado. Y por muchos años ella tenía esa crítica de mi persona. Y un día se me prendió el bombillito y en una entrevista en vivo que nos hicieron en un programa para hablar de periodismo, yo le dije, es cierto, yo le sirvo al Estado, pero yo prefiero servirle al Estado, que es para la gente, y no servirle a un empresario, que es a quien tú le sirves. O sea, siempre hay un interés. Al final, lo más importante es que las personas contrasten fuentes. Que si yo leí una información en la página de Samir, yo vaya a la página tuya, a la página de Cristal, a la página de Juan, y pueda ver las diferencias en los criterios de la presentación de esa información, claro. porque al final el usuario debería tener la capacidad de hacerse su propia opinión. Tenemos que cerrar esta entrevista y no quiero dejar pasar un único punto, y es que el Día Mundial contra la Censura Cibernética también está motivada precisamente por eso, por el tema de censura, para evitar que los gobiernos, los estados se inmiscuyan en las plataformas digitales en ese sentido. Y realmente su origen viene más dado por algunos países de Asia, como China y otros, que tienen fuertes restricciones sobre el uso de Internet en su población. Recordemos que China, por ejemplo, igual que otros países, son muy restrictivos en cuanto a lo que los nacionales de esos países pueden o deben consumir. Incluso hay páginas que ellos bloquean. Fíjense que China, por ejemplo, tiene buscadores de Internet diferente al resto del mundo y tiene otras plataformas. Pero hay que decir que no es esa región del mundo la que más ha propugnado porque el ser humano tenga acceso a las tecnologías de la información, sino Europa. Europa es la región del mundo donde más se ha abogado, no por la censura ni por el control de lo que la gente consume, sino por la protección de los usuarios. O sea, cada región del mundo tiene una participación distinta en lo que tiene que ver con el consumo masivo de información. ¿Y la en nuestra Internet. qué tan lejana o cercana está de eso? También, ¿eh? Mira, en República Dominicana yo te puedo decir, y en mi caso he ido a otros países como Nicaragua, Estados Unidos, a impartir capacitaciones sobre periodismo digital. En nuestro país yo no creo que haya censura, pero sí hay autocensura. O sea, el Estado como tal no se atreve a decirte, Samir, no opine de ese tema, o al menos no de manera abierta. Pero Samir, que tiene una empresa, sabe que si habla en contra de X o Y, se le van a reducir los contratos. Y Samir y Cristal prefieren dejar pasar esa noticia. Bien o mal, eso habría que evaluarlo en otro tema porque hay muchos elementos de peso que tienen que ver con decisiones como autocensurarse. Interesante. ¿Sí o no, Cristal? ¿Prima aún todavía la ética? Yo pienso que sí. Sí, Hay prima. muchos periodistas éticos, muchos periodistas buenos, muchos periodistas responsables, pero también hay muchas personas enganchadas a periodistas que no estudiaron periodismo, que son influencers, que la gente sigue y la gente entonces mide a todo el periodista a partir de las atrocidades que cometen esas personas. El camino llega hasta un punto en el que la capacidad ya no puede avanzar. Así Y es. en eso estamos clarísimos. Gracias a Cristal Acevedo, quien es la presidenta del Observatorio de Medios Digitales. Hoy, como decíamos, es el Día Mundial contra la Censura Cibernética y qué valioso ha sido pues compartir contigo. Ha sido una entrevista muy educativa, eso estoy clarísimo. Que antes que primero, bueno, además de periodista, mi rol principal es ser maestra. Chulísimo. Gracias, Se Cristal, nota que es docente. Samir. por acompañarnos. Muy bien, Hasta la gracias, próxima. enhorabuena. ¿Tú sabes?